Alta tensión, corriente alterna, radio libre por internet con su amigo Benjamín Castro Olvera. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a dar lectura al texto publicado por la doctora, la historiadora, la académica Blanca Gutiérrez. Mauricio Curi, falacias e imprecisiones históricas. Escuché parcialmente los discursos pronunciados en el aniversario 106 de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República. En ellos percibí un manoseo del discurso histórico, patético. Abundaron, como suele suceder en esos casos, las falacias, la retórica barata y las imprecisiones históricas. El discurso leído por Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, estuvo plagado de referencias históricas, algunas con graves imprecisiones. Ignoro quién se lo redactó, pero quien lo hizo es evidente que no es conocedor o conocedora de nuestra historia. Por ejemplo, dice nuestro gobernador que la redacción de la Constitución de 1917 es el acto previo, formal e indispensable para que encuentran los diversos grupos para cesar las hostilidades y la guerra. Para ello adoptan un acuerdo explícito: someterse al Estado de Derecho. Quienes entonces pactan la paz no solo son adversarios, son auténticos enemigos que se han enfrentado hasta la muerte. Me detengo brevemente en este párrafo de su discurso. De entrada, hay que decir que la convocatoria al constituyente no fue un acto formal, porque fue resultado del hecho revolucionario, es decir, al margen de la constitución vigente de ese entonces, que era la de 1957. En segundo lugar, no fue emitida por los diversos grupos para cesar las hostilidades y la guerra, pues dicha convocatoria la hizo un solo grupo y fue dirigida únicamente a sus simpatizantes. Es decir, a diferencia de la Convención de Aguascalientes, donde estuvieron representadas las diversas fuerzas revolucionarias, villistas, zapatistas y carrancistas, en el constituyente de Querétaro solo estuvo representado el grupo de los carrancistas, es decir, uno. No fue de entrada una convocatoria muy democrática que, digamos, en ese sentido, no buscó cesar las hostilidades ni la guerra, porque ellas continuaron. Lo que buscó fue imponer una facción revolucionaria sobre las otras. En tercer lugar, los constituyentes no buscaron someterse al Estado de Derecho, sino exactamente lo contrario: destruir el vigente para dar lugar a uno nuevo. Dice el gobernador Mauricio Curi que quienes entonces pactan la paz no solo son adversarios, son auténticos enemigos que se han enfrentado hasta la muerte. Con pena, pero hay que decirle al gobernador Mauricio Curi que la Constitución no fue un acto de paz para nada, sino un nuevo marco jurídico para la nación, la refundación del Estado mexicano. Además, es erróneo sostener que los constituyentes eran enemigos que se habían enfrentado hasta la muerte. Falso. Quienes se reúnen en Querétaro, como ya lo observé, fueron únicamente los miembros de la facción carrancista, es decir, aquella que peleó hasta la muerte, pero en contra de Villa y de Zapata, los cuales no fueron invitados a la fiesta queretana. Dice el gobernador que en el histórico recinto los mexicanos llegamos a acuerdos y superamos posiciones extremas, logrando un consenso total. Al respecto, hay que decirle que no fue así, ni hubo posiciones extremas, pues las diferencias entre los constituyentes fueron en su inmensa mayoría de matices, no de fondo, y muy lejos se estuvo de construir desde Querétaro un consenso toral. Las posiciones extremas se dieron con los villistas y los zapatistas, no al interior del constitucionalismo, como ya lo dije. El aludido consenso toral no lo fue. Amplios sectores de la sociedad rechazaron al nuevo marco jurídico y le declararon la guerra. Los conservadores de entonces y la jerarquía católica hicieron fuertes llamados a desconocer la nueva Constitución, al grado tal de que una década después se levantaron en armas en contra con la llamada Guerra Cristera. Hace 100 años los conservadores, los reaccionarios y un amplio sector de los católicos declararon que la Constitución era comunista, enemiga de la religión, opresora y enemiga de la propiedad privada. Desde el conservadurismo hace 100 años se dijo que los supuestos constituyentes no eran otra cosa que hombres iletrados, soldados rústicos, gente obediente a la voz de Carranza, bolcheviques, bandidos. Hubo de todo, pues, menos consenso. En su discurso, Mauricio Curi expresó que la Constitución de Querétaro no avasalla, concilia. Falso. Avasalló, no concilió. Su legitimidad emerge de un contexto revolucionario. Fue resultado de una cruenta guerra civil, jamás de la conciliación. Más adelante dice que la Constitución retoma el Estado federal
propuesto en los sentimientos de la nación. Qué pena, pero que alguien le diga a quien le escribió el discurso al gobernador que el federalismo mexicano se presentó una década después en el Constituyente de 1824. Una más de las imprecisiones de que está plagado el discurso del gobernador. Dice Mauricio Curi: la esencia del Plan de San Luis es la transferencia ordenada, pacífica y periódica del poder por medio del voto libre. ¿Perdón? Pero la esencia del Plan de San Luis nada tiene que ver con las transferencias ordenadas y pacíficas, sino con todo lo contrario. Representó un llamado a las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. La revolución iniciada en 1910 no tiene nada de ordenada ni mucho menos de pacífica. Podría continuar con el recuento de falacias e impresiones históricas, pero mejor aquí le dejo. En estos días continuaré. Así escribió la doctora Blanca Gutiérrez, a quien le mandamos un respetuoso y cordial saludo por su valiente, atinada y erudita voz. Pero escuchemos un breve fragmento de lo que dijo Mauricio Curi, amigas y amigos. Hace más de un siglo, en este recinto se acuerda algo central. La Constitución será el espacio donde se resuman las visiones plurales y ricas, por diversas, del porvenir mexicano. La Constitución es un documento con memoria histórica, pero también con visión de futuro. Es un texto revolucionario, y lo es paradójicamente, porque además de introducir transformaciones radicales, no avasalla, concilia, retoma el espíritu soberano y libertario de los sentimientos de la nación, que es el Estado federal, y el disfrute de libertades de la Constitución de 1824, y el carácter laico del Estado, y el reconocimiento de los derechos del hombre como base de las instituciones sociales de la Constitución del 57. Pues ahí están las estulticias de Mauricio Curi, su equipo de asesores y su gabinete jurídico. Egresado de la licenciatura en Derecho Mauricio Curi, nacido en Orizaba, Veracruz, radicado en Querétaro y egresado de la UVM, desconoce lo más básico del Constituyente del 16 y el 17, la Constitución del 17 y su gran testimonio de cómo la nación se refundó y en un contexto postrevolucionario. Gracias a la doctora Blanca por ayudarnos a entender que hay discursos en los cuales los gobernantes mienten como respiran y nos presumen no solo una ignorancia supina, una estulticia inabarcable. Hasta la próxima, amigas y amigos de los micrófonos de alta tensión, corriente alterna, radio libre por internet. Y no olvides suscribirte y obsequiarnos un pulgar hacia arriba y compartirnos. Hasta la próxima, como siempre.